¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Con este video iniciamos el curso de números irracionales para ver todo. Bueno, todo, obviamente tenemos que verlo todo. Pero primero tengo que aclararte unas cositas. En este caso te voy a contar tres cositas. Primero, un chismecito que es la historia de los números irracionales, quién los descubrió y una historia turbia que hay detrás de los números irracionales. Esta te la voy a contar ahorita, sí, por si no te gusta la historia, pero bueno, es una historia, es un chismecito. Además, vamos a recordar esto, sí, porque para ver los números irracionales, pues primero tenemos que recordar los números que ya hemos visto para que comprendamos un poquito más qué son. Y al final, bueno, otra cosita que vamos a ver, ¿listos? Pero bueno, para no demorarme tanto, primero tenemos que recordar que los primeros números que nosotros vimos cuando estudiamos fueron los primeros números que la humanidad trabajó, que fueron los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son los números que se usan para contar. Sí, fueron los primeros números que en la antigüedad la humanidad utilizó. ¿Sí? ¿Cuáles son los números naturales? Como es un conjunto de números, yo aquí lo voy a dibujar para que lo vayamos comprendiendo un poquito, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una bolsita, que en este caso esa bolsita es cuadrada. Supongamos que aquí está el conjunto de los números naturales. O sea, todo esto, lo que esté dentro de este conjunto son los números naturales que se designan con una N como en negrilla. ¿Listos? Pero ¿cuáles son los números naturales? Son los que sirven para contar. ¿Cómo hacemos para contar? Nosotros, por ejemplo, si vamos a contar lo que sea, empezamos el 1, 2, 3, ¿sí? Todos los números que están ahí son números naturales. Obviamente aquí yo tendría que escribir el 4, 5, 6, 7, 8, pero pues no van a caber, ¿no? Aquí escribo algunos ejemplos. 8, 10, 20, 35, por ejemplo, es un número natural. El número 48 es un número natural. El número 753 es un número natural. El número 2.343.221 es otro número natural, ¿sí? Y todos los números que utilizamos para contar son números naturales. Aquí escribo una muestra como para que vayamos recordando, ¿sí? Porque pues obviamente no las puedo escribir todas, ¿listos? Ya después, cuando fuimos avanzando y cuando la humanidad fue avanzando, descubrieron o empezamos a trabajar con los números enteros. ¿Por qué? Porque con los números naturales no se logró realizar todas las actividades, entonces encontramos o empezamos a trabajar los números enteros, que lo voy a hacer con rojo, sí, pero mucho cuidado cómo lo voy a hacer. Los números enteros abarcan a los números naturales, o sea, mira que es un conjunto más grande, pero que vamos a meter los naturales dentro de ese otro conjunto. Por ejemplo, más o menos así, hagámoslo así de grande, ¿sí? Mira que es un conjunto más grande y dentro de ese conjunto están los naturales. Entonces, aquí tenemos a los números enteros que se designan con una Z también en negrilla, ¿sí? ¿Y cuáles son esos números? Los números que están estos naturales, pero además los opuestos a estos, o sea, los negativos. Por ejemplo, el -1, el -2, el -3, -4, -5, -6. Obviamente yo aquí escribo solamente unos ejemplos porque no puedo escribirlos todos. Por ejemplo, el -20, el -35, el -48, el -1352 y así sucesivamente, cualquiera que te imagines, esos son enteros. Además, el 0, ¿sí? Algo importante, el 0 algunos matemáticos dicen que no, que el 0 lo deberíamos incluir aquí dentro de los naturales porque también sirve para contar, porque a veces uno dice 0 pelotas, ¿sí? Pero algunos dicen que no, que debería ir aquí. Eso pues no hay mucho problema, ¿sí? Si quieres lo ponemos acá, si quieres lo ponemos acá, no hay problema. Por ahora no se han puesto de acuerdo los matemáticos, ¿listos? Algo importante, mira que por ejemplo, el número 3 ¿es un número qué? Es un número natural, pero también es un número entero. ¿Por qué? Porque mira que el 3 está dentro del conjunto rojo, perdón, dentro del conjunto negro, pero también está dentro del conjunto rojo. O sea, los enteros son estos más estos, ¿sí? Son todos esos. Pero bueno, después de eso, la humanidad también descubrió los números racionales. ¿Cuáles son los racionales? Otro conjunto que, cuidado como lo voy a dibujar, es más grande que estos dos, ¿sí? E incluye a esos dos, ¿sí? Mira que lo estoy haciendo más grandotote. Ese conjunto se llama, pues ya lo sabes, es el conjunto de los números racionales que se designa con una Q en negrilla. ¿Cuáles son los números
Racionales son todos los que se pueden escribir como fracción en donde el numerador y el denominador son enteros. O sea, si escribimos fracciones con estos números, cualquiera de estos números, obtenemos los números racionales. Por ejemplo, el número 1/2, por ejemplo, el número 3/4, por ejemplo, el número menos 2/3, el número 5/3, el número 7/8, el número menos 1/3. Y todos los números que se te ocurran, que son fracciones en donde arriba y abajo hay un número entero, todos esos se llaman racionales. Algo importante es que, por ejemplo, el número 20 también es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir como menos 20 sobre 1. Sí, es racional. Mira, el número 20 negativo, ¿qué es? Es un número entero, pero también es un número racional que no es natural. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el número 3. El número 3 es un número que es natural, que también está dentro de los enteros y que también está dentro de los racionales. O sea, podemos decir el 3 es natural, es entero y es racional. ¿Sí? Hasta aquí los números racionales. Algo importante, los números racionales se pueden escribir como fracción, pero también se pueden escribir en forma decimal. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las operaciones, encontramos los números decimales. O sea, aquí dice 1/2. Acuérdate que 1/2 quiere decir 1 dividido en 2. Que si nosotros hacemos esa operación, 1 dividido en 2 nos da 0,5. O sea, los números racionales se pueden escribir como fracción, pero además se pueden escribir como decimal, que ese decimal puede ser exacto, ¿sí? Porque aquí lo vemos, es un decimal exacto. ¿Por qué se llama exacto? Porque todas las cifras decimales las escribimos. Por ejemplo, el número 3/4, si nosotros hacemos la división, 3 dividido en 4 es 0,75. Es otro decimal exacto porque ya, ahí lo escribimos todo. Pero además, por ejemplo, el número menos 1/3, si nosotros hacemos la división, menos 1 dividido en 3 nos da negativo porque es negativo, y 1 dividido en 3 nos da 0,3 periódico. O sea, estos racionales también son decimales exactos o también son decimales periódicos. Que esos periódicos pueden ser periódicos puros, bueno, para no alargar la clase, periódicos puros porque empieza el periodo después de la coma, o periódicos mixtos. Entonces, hasta aquí lo que ya debías saber. Números naturales, los enteros incluyen a los naturales, los racionales incluyen a todos. O sea, cuando hablamos de racionales son todos estos números. El 2 es racional, el 35 es racional, el menos 20 es racional, el menos 35 es racional y todos estos son racionales. Ahora sí, vamos a ver los irracionales. Que esos irracionales ya los tengo que dibujar aparte, ya es un conjunto que va aparte. Bueno, voy a dejarlo aquí, ahí, ¿sí? Voy a dejarlo aparte porque ya es un conjunto que no tiene nada que ver con estos números, no lo voy a poner acá. Tengo que poner un conjunto que es aparte, ¿sí? Van a ser otros números diferentes. Esos números irracionales, no sé si yo dije racionales, irracionales se designan con la letra I en negrilla, los números irracionales. Ya cuidado, el número 1 era natural, que también era entero, que también era racional. El número 1/2 era racional, que no es entero ni natural. Pero los números irracionales, todos los números irracionales no tienen nada que ver con estos. O sea, este no es irracional, este no es irracional, este no es irracional. ¿Cuáles son los irracionales? Los irracionales también son decimales, pero son decimales que no son ni exactos y tampoco son periódicos. Son decimales infinitos, o sea, con infinita cantidad de cifras decimales. Un ejemplo, el número pi, que ese es un decimal infinito. Espero que tú ya lo sepas, el número pi es aproximadamente, vamos a empezar a utilizar este símbolo, ya no vamos a escribir igual, sino aproximadamente, ¿sí? De pronto tú ya lo sabes, 3,1416. Algunos dicen 3,14. Cuidado que no es ni siquiera 3,1416, porque si lo escribo aquí en la calculadora, el número pi es 3,1415. 9265 y muchas más cifras decimales. Entonces, como tiene infinita cantidad de cifras decimales que mira que nunca se van a repetir, o sea, nunca va a haber periodo, este número es un número irracional. Además, por ejemplo, el número de oro, si lo puedes investigar, es otro número irracional porque tiene infinita cantidad de cifras decimales
Pero algo muy importante es que dentro de los irracionales están todas las raíces que no son exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Es un número irracional porque si tú haces esta operación en la calculadora, da más o menos 1,4142 algo, ¿sí? Y muchas cifras decimales. Entonces, al hacer esa operación, nos van a dar infinita cantidad de cifras decimales. Se escribe así, pues, para no escribir todo ese larguero de números. ¿Listos? Entonces, todas las raíces que no sean exactas, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, la raíz de 4 no, ¿por qué? Porque raíz de 4 es exacta, raíz de 4 es lo mismo que 2, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, raíz de 5, o raíz cúbica de 4, o raíz cúbica de 5, ¿sí? Todas las raíces que no sean exactas están dentro de los números irracionales. Prácticamente lo que nosotros vamos a hablar en este curso dentro de números irracionales es cómo hacer para hacer operaciones con raíces. Operaciones, cómo ubicarlos en la recta y todo eso. ¿Listos? Espero que te haya quedado claro que los números irracionales son diferentes a estos otros. Segunda cosita que quiero que veamos antes de contarte el chistecito, el chismecito de Ipaso, ¿sí? Que fue la creación de los irracionales y la turbia historia que hay detrás de eso. Es esto, algo que nos tiene que quedar muy claro. Aquí dice la raíz cuadrada de 81 que no es un número irracional porque es un número exacto, pero quiero aclararte lo siguiente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? Muy probablemente ya sabes que es 9, ¿no? Recuerda que la raíz de 81 es 9, ¿por qué? Porque lo que tenemos que buscar es un número que al cuadrado de 81. 9 por 9 es 81, por eso la respuesta es 9. Cuidado que cuando nos preguntan la raíz es el número positivo que al elevarlo al cuadrado da ese número. O sea, la raíz de 81 es 9, solamente 9. Si nosotros queremos decir, pero dígame la respuesta negativa, entonces se escribe así. Menos la raíz de 81 sería menos 9. ¿Sí? Simplemente este negativo quiere decir, vamos a tener en cuenta la respuesta negativa. Y si dice más o menos, pues entonces sería, tenga en cuenta la respuesta positiva y la negativa de el 9. ¿Listos? Esto pues porque vamos a hablar de raíces, entonces te lo quería aclarar. Ahora sí, la historia de los números irracionales. Para esto tenemos que hablar de Ipaso de Metaponto, que bueno, no es que se llame Ipaso de Metaponto, sino que se llama Ipaso y nació en la ciudad de Metaponto en Grecia. Él fue miembro de la escuela pitagórica en el año más o menos 500 a.C. Recordemos que los pitagóricos eran los duros de las matemáticas en esa época, que para ellos era como una religión, y creían que todo el universo podía ser explicado con números racionales, porque hasta el momento solamente se conocían los números racionales que fueron de los que te hablé en este video. Y como era un grupo tan cerrado, sus teorías no podían ser cuestionadas. Recordemos que los pitagóricos ya hablaban del teorema de Pitágoras, pues por algo se llama teorema de Pitágoras pitagóricos. Trabajando con el teorema de Pitágoras, estaba trabajando con un triángulo isósceles de catetos de medida 1 y 1 y se dio cuenta que para encontrar la hipotenusa no podía encontrar un número racional que explicara esa operación. Aplicando teorema de Pitágoras nos da raíz de 2. Bueno, ahora lo decimos raíz de 2, pero en esa época no existía un número. Pasó días y días buscando ese número hasta que se dio cuenta que en los números racionales no existía. Después Ipaso rompió la regla que tenían los pitagóricos del secreto y fue expulsado de la escuela pitagórica y los pitagóricos erigieron una tumba con su nombre, mostrando que para ellos él estaba muerto por su traición. Y de su muerte solamente se hablan teorías. Algunos dicen que murió en un naufragio, otros dicen que él mismo se suicidó, se ahogó, otros incluso dicen que Pitágoras fue quien lo lanzó por la borda del barco por su traición. No sé qué pensarás tú, te invito a que investigues esta excelente historia. Pero bueno, hasta aquí acaba el video, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas los demás videos de este curso que hasta ahora empieza para que profundices mucho más acerca del tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y verás que te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.